Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén Pérez, soy el creador de la web 1938.com.es y de este canal, y hoy os traigo un vídeo muy interesante acerca de qué supone ser accionista de Celsius Network, en el sentido de qué te vas a esperar cuando se pueda hacer trading con esta acción. Os he puesto un ejemplo donde comparo dos acciones como son el BVA y Vonovia y posteriormente comparo el precio de la acción de Coinbase con el Bitcoin. Espero que os sea de utilidad la información que os he básicamente incluido en ese fragmento del vídeo, para después analizar un poco también varias noticias que han habido sobre Celsius Network y por último también analizar un poco acerca de BlockFi, algunas noticias importantes que han habido sobre conflictos con FTX y por último deciros que los usuarios que tenían wallets en Estados Unidos ya están empezando a recibir sus criptos. Nada más, vamos a continuar con el vídeo, empezaremos con las acciones, continuaremos un poco con noticias de Celsius Network y por último BlockFi. También advertiros de que voy a tomarme una semana y media de vacaciones. Voy a estar por los Pirineos continuando haciendo senderismo, por lo tanto voy a estar desconectado de todo lo del tema que vaya a ser edición de vídeos, a no ser que pasa algo muy importante. En el caso que así fuera, haría un vídeo desde el portátil y por lo tanto sería un poco rudimentario. No esperéis una calidad suprema, pero si no pasa nada, pues vais a estar una semana y media sin vídeos. Así que ya os lo advierto de antemano, dentro de una semana y media pues volveré a hacer con un vídeo analizando las principales noticias. Nada más, os dejo con el vídeo. Network, esta semana ha habido debate. ¿Debate por qué? Porque tenemos a un nuevo integrante en el comité de la empresa, es decir, la dirección estará formada por el resto de miembros que ya estuvimos viendo la semana pasada, más Ravi Kaza. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues básicamente que se ha armado muchísimo jaleo. ¿Por qué? Porque han quitado, como estáis viendo en este momento por pantalla, a Michael Arrington. No tengo claro qué ha pasado, pero según he podido leer, estaba todo el rato confrontándose con muchísimas personas muy importantes, entre ellas Simon Dixon, y que básicamente tenía un comportamiento muy extraño y había actuado de manera muy irracional, pues haciendo comentarios un poco lascivos como estamos viendo en en el sentido de que se metía un poco con los clientes o con los acreedores, mejor dicho, de Celsius Network. Y al final eso le había creado pues confrontación directa con muchas personas importantes del movimiento que está detrás de la recuperación de Celsius Network y al final pues ha salido de la dirección de la empresa Fahrenheit. Me gusta y no me gusta. Me gusta porque significa que, por ejemplo, gente como Simon Dixon están detrás de la empresa y están monitorizando que todo sea correcto. No me gusta porque directamente si esta persona no estaba capacitada, no tendrían que haberla puesto en ese punto de dirección. Es cierto, y mucha gente lo puede comentar, que ahora que estamos formando parte de esta empresa, pues a nosotros nos interesa mucho saber que la cosa está controlada, que hay una supervisión detrás y que si alguien no hace una cosa coherente, pues directamente se elimina y se pone a otra persona que tenga las cualidades necesarias pues, para dirigir la empresa. Pero también últimamente estoy pensando mucho qué hubiera pasado si hubiéramos liquidado la empresa, repartido el Bitcoin y nos hubiéramos olvidado de todo este añito y medio que hemos pasado realizando pues el proceso de capítulo 11, intentando relanzar la empresa, buscando fondos, vendiendo partes de la empresa de Celsius. Bueno, ha habido mucho jaleo detrás, mucho dinero gastado en abogados, mucho dinero gastado en reuniones, mucho dinero gastado en pagar a expertos para el final que para el final tienes la empresa. Vamos a ver ahora si la relanzan. Es el único pero que esta semana estaba un poco a lo mejor más decaído y lo estaba pensando. También he leído algún que otro tweet sobre este tema y yo digo, bueno, y estas noticias tampoco no me gustan, sinceramente, decir, bueno, que hayan cogido de primera mano a una persona y hayan tenido que quitar a la semana, pues no es muy agradable. Ahí os la dejo. Por último también pues deciros que han salido noticias de cosas extrañas relacionadas con la manipulación del mercado y Alex Masinsky. Nada nuevo debajo del sol.
Pues vamos allá, vamos con lo que os había prometido y básicamente lo que vamos a analizar son los ciclos. Claro, ahora nosotros somos accionistas de una empresa como es Celsius Network y habrá muchos factores que van a afectar a su evolución bursátil. ¿Por qué? Pues porque pueden haber cambios de ciclo como los que estáis viendo en este momento por pantalla, que pueden hacer que determinadas acciones bajen y otras suben. Estas dos líneas, como estáis observando en este momento por pantalla, son dos líneas que no tienen una correlación, es más, tienen una correlación inversa. ¿Por qué? Porque mientras la amarilla está subiendo, la azul baja y viceversa. Y ahora os diré, la línea azul representa una acción, un valor que es el BVA, que es un banco, mientras que la línea amarilla representa otro tipo de acción que es Vonovia, que es una inmobiliaria alemana que se dedica a la compra y venta de edificios y a los alquileres. ¿Qué es lo que pasa? Que Vonovia, para construir un edificio, lo que hace es solicitar un crédito. Con ese crédito busca una constructora y realiza el inmueble. Posteriormente lo alquila y va devolviendo el préstamo con los alquileres. Es decir, necesita mucha inversión para llevar a cabo su día a día o para, por así decirlo, construir nuevos edificios y buscar nuevos propietarios que quieran habitar en él. Por otra parte, tenemos al BVA, que hace totalmente lo contrario. Lo que busca que es obtener beneficios cediendo dinero a otras empresas para realizar sus inversiones. Posteriormente, esas empresas devuelven ese dinero con una serie de interés. Es decir, tenemos dos negocios contrapuestos que le afectan las noticias económicas mundiales de diferente manera. Mientras que Vonovia, por ejemplo, cuando los tipos de intereses estaban muy bajos, estamos hablando de que el año 2020, con el tema del COVID, los intereses estaban muy bajos, el tipo de interés estaba de derribo y por lo tanto ellos podían invertir muchísimo y subían una barbaridad la acción hasta obtener máximos históricos. Mientras que el BVA, como estáis viendo, bajaba a mínimos históricos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha habido un cruce de tendencias y en este sentido estamos observando que el BVA está subiendo un montón y por otra parte Vonovia ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están por las nubes y ahora en Europa, por ejemplo, que estas dos acciones son europeas, una alemana y otra española, pues en este momento, ¿qué pasa? Pues que como el tipo de interés es elevado, pedir los créditos es muy costoso y por lo tanto disminuye el valor de la acción. Estos cambios de ciclo son constantes. Hay épocas donde el tipo de interés está muy reducido y hay épocas donde interesa que la economía se expanda y el tipo de interés está muy reducido, lo había explicado mal, y hay épocas donde la economía interesa contraerla, que los tipos de interés suban para que haya menos consumo y entonces ¿qué pasa? Pues que los bancos ganan. Estos son los famosos ciclos que dice, si tú lo sabes ver, tal, muchos gurús de las acciones de YouTube os lo habrán comentado y lo habréis oído hablar incluso hasta en televisión. Pues es esto, lo que estáis viendo en este momento por pantalla es algo tan fácil como decir, bueno, pues que ¿en qué momento estamos? ¿Tipo de interés elevados? Bancos. ¿En qué momento estamos? ¿Tipo de interés bajos? Pues empresas que necesiten crédito, inmobiliarias o incluso empresas tecnológicas, ya que están muy endeudadas. Y ahora vamos a acabar de hilarlo todo para entender un poco qué factores van a afectar a nuestra acción y por lo tanto el valor de Celsius Network cómo va a fluctuar con el tiempo. Vamos a ver lo siguiente. Aquí en color azul clarito está el precio del valor de Coinbase. Coinbase es una empresa que se dedica a las criptomonedas, exactamente al trading y a ofrecer servicios a terceros relacionados con el mundo cripto, mientras que Celsius Network va a hacer una cosa muy parecida, más enfocado a la minería. Pues podemos analizar un poco su tendencia a lo largo del tiempo y seguramente nos servirá para prever cómo va a fluctuar o qué factores van a influir en el valor de la acción de Celsius Network o Fahrenheit, como se va a llamar. Entonces, ¿qué he hecho? Pues básicamente poner en morado, un morado muy fuerte, el valor del Bitcoin. Y lo que estamos viendo es que si veis entre el azul clarito y el morado hay una correlación directa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que independientemente de los avances tecnológicos que consiga hacer la nueva empresa de Fahrenheit, antigua Celsius Network, o los usuarios que tenga, o las métricas económicas que obtenga, a no ser que sean muy negativas, va a seguir una correlación directa al precio del Bitcoin. Vemos que Coinbase, independientemente de lo que ha conseguido estos últimos meses, ha ido muy relacionado con el precio de la criptomoneda
Y es básicamente debido a que seguramente el mercado va a interpretar que invertir en esta empresa sería como invertir en el Bitcoin, que cuando baje tenemos que salir y cuando suba tenemos que entrar. Va a ser, como estáis viendo, muy correlativo. Porque, claro, la acción del valor de la acción de Celsius Network de Coinbase con el valor del Bitcoin, vamos con porcentajes. Estas gráficas ha habido una cierta correlación, ha habido una pequeña transformación para que podamos ponerlas a igual. Entonces, ¿qué he hecho? Y también es otra información importante que os tenía que dar. Al fin y al cabo, lo que yo he hecho es compararlo también con la acción del BBVA, que aparece aquí en verde, para ver un poco cómo han ido los tipos de interés. Y lo que podemos ver que en este año, desde 2021, que empezó la acción de Coinbase, ha habido un aumento de los tipos de interés, que eso ha aumentado el valor de la acción del BBVA últimamente, y esto también ha provocado que, pues, una caída de las tecnológicas. ¿Por qué? Porque están endeudadas. Al fin y al cabo, ser disruptor en el sector tecnológico exige mucha inversión y esa inversión exige deuda. Y esa deuda, pues, hace que esa empresa se contraiga cuando los tipos de interés son elevados. Es más rentable y hay mucho más riesgo coger el dinero al banco y ponerlo un 5% en una cuenta de interés sin ningún tipo de riesgo, en un banco que tiene por detrás el sistema, los fondos de cobertura del Estado. Es decir, en Europa, por ejemplo, si tú metes 100.000 euros en una cuenta bancaria, te los garantiza a través de unos fondos especiales que básicamente se han creado para dar seguridad al mercado, hasta 100.000 euros en el caso de España, por ejemplo, Italia y Portugal. Pues claro, tú meter esos 100.000 euros al 5% te dan unos beneficios muy importantes, cosa que, por ejemplo, con el Bitcoin no lo tienes tan claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente saca dinero del Bitcoin para meterlo en estos objetos financieros más estables, más seguros, y eso pues genera que salga mucho capital de los elementos de riesgo como pueden ser Bitcoin, las empresas tecnológicas que están altamente endeudadas. ¿Qué este tostón para qué es? Básicamente es para que, independientemente de que lo hagan mal o bien, creo que la acción del Bitcoin, de Celsius Network y Fahrenheit, va a ir gestionada o controlada por otras cosas, ciclos económicos, tipos de interés bajos o altos y poco más. Y si el precio del Bitcoin sube, seguramente la acción del Fahrenheit subirá. Coinbase solamente tiene, creo que el 10% de su capital en Bitcoin, la mayoría lo tiene en dólares, tiene muy poco de capital en criptos, pero mirad la correlación que existe, es que es prácticamente idéntico. Estos dos, si quitamos en el momento el BBVA para que nos moleste, es que es idéntico prácticamente. Entonces es lo que a mí me hace entrever. Os había preparado aquí dos gráficas, también en otro sentido, para deciros que como accionistas, ¿vale? Las acciones lo que nos interesa mucho y muchas veces es analizar su tendencia y ver históricamente cómo han evolucionado. Esta imagen, que me parece una imagen un poco pixelada y me parece a lo mejor mala, al fin y al cabo demuestra muy bien que es un mercado de valores. ¿Por qué? Porque el mercado de valores al fin y al cabo es un sitio donde tú vas a intercambiar acciones y el objetivo de la empresa es financiarse. Y para eso, ¿qué tienes? Pues las diferentes métricas que va a proporcionar la empresa, diferentes métricas sobre el mercado. Y para eso había puesto dos logos que me parecen muy interesantes. Por una parte el Nasdaq y por otra parte la SEC. La SEC es esto de aquí con el águila. Y es porque ellos, como siempre os he dicho, van a ser los supervisores. Como todas las acciones, por ejemplo, cuando lo estábamos viendo en la acción de BBVA y Vonovia, reparten dividendos. Esos dividendos son muy interesantes porque los repartirán dólares y son cada 4 semestres, ya que hay empresas que los hacen como PayPal o como Tesla o como alguna otra empresa así puntera, que lo que hacen es recomprar acciones para que el valor suba y los accionistas tengan en su cartera pues más fondos. Hay otras empresas que deciden hacerlo por dividendo. Celsius Network lo va a hacer por dividendo. Por lo tanto, lo que también vamos a obtener son una serie de rentabilidades anuales en formato de dividendo. Eso vas recuperando más tu inversión a lo largo del tiempo, no únicamente porque la acción se mantiene en constante o va subiendo, sino también porque como van repartiendo la gran parte de sus beneficios, obtienes unos fondos extras anuales interesantes. Más que legalmente. Fiscalmente, ¿qué interesa más? Fiscalmente a lo mejor interesa muchas veces que compren las acciones, a la propia acción compre acciones de la empresa,
¿Por qué? Porque los dividendos pasan por caja, es decir, fiscalmente se llevan un porcentaje, pues la Hacienda americana, que será responsable de emitir, pues de recaudar esos fondos, ya que estará alojado en el Nasdaq. Pero bueno, eso ya os digo, eso es así, tampoco no hay mucho más, no se saben las cantidades, será un porcentaje importante de los beneficios y ahí sí que afectará mucho la evolución del Bitcoin. Esos dividendos serán mayores cuando el precio del Bitcoin sea mayor, ahí no hay más. Y bueno, esto era un poco lo que os quería explicar sobre la evolución de las acciones, espero que os haya sido de utilidad y nada más, hasta luego. Y esta noticia me ha parecido muy interesante por el hecho de que BlockFi y FTX están en conflicto, sus dos capítulos 11. ¿Por qué? Porque FTX había pedido préstamos con colateral cripto a través de la plataforma de BlockFi. Perfecto. ¿Qué hace? BlockFi no devuelve esos colaterales a pesar de que FTX quiere pagar por esos colaterales. ¿Por qué? Porque consideran que hay un proceso legal en contra de la persona que dirigía FTX por una serie de acuerdos que se han incumplido y están un poco a la pugna. Si al final sale vencedor FTX, ¿qué pasará? Pues básicamente que nosotros tendremos que dar un monto de dinero muy importante y por lo tanto ese dinero no lo veréis como acreedores. Si sale vencedor BlockFi, pues nosotros tenemos ese colateral cripto y ese colateral cripto a repartir entre todos los afectados, pues sería una cantidad importante de dinero. Noticia importante, que es decir, que en este momento nosotros pues estamos en litigios con FTX y así que es una mala noticia, pero bueno, o una buena noticia porque están por lo menos intentando por nuestra parte luchar por nuestros activos y por recuperar nuestras criptos. Eso es positivo siempre. Esta noticia me parece muy interesante porque las personas que estaban viviendo en Estados Unidos y tenían una cuenta en BlockFi ya han conseguido extraer el dinero de las cuentas wallet. Ya hablamos las últimas semanas que todos los usuarios que teníamos contratada con BlockFi una cuenta wallet, una cuenta que no daba ningún tipo de interés, podíamos sacar nuestras criptos ya a otras plataformas o a una wallet fría que tuviéramos en un Ledger o en cualquier otro dispositivo. En este sentido, nosotros como usuarios internacionales íbamos un poco más detrás y los que estaban afincados en Estados Unidos pues ya habían podido realizar este procedimiento mucho antes que nosotros. Ellos ya están recibiendo sus criptos. Estamos hablando de que 8:30 de qué día, pues creo que esto ha sido de hoy y estoy grabando esto el 24 de septiembre. Así que más o menos espero que dentro de 3-4 semanas nosotros podamos recibir nuestras criptos. Bueno, ya veo de la cuenta wallet, de la cuenta de interés ya sabéis, aún queda un poco, tenemos que esperar a que nos den la confirmación de que el plan ha sido aprobado y todo el procedimiento que nos espera. Así que hasta diciembre, en este sentido, aún nos queda un poco de tiempo. Llego un poco tarde porque la parte de preguntas y respuestas, pues hoy, que es 24, 22 fue la votación y ya está todo hecho. O sea, que he ido contestando a aquellos que me habéis preguntado y más o menos queda un poco pues esperar. Tanto BlockFi como Celsius Network están yendo muy a la par y significa que los procedimientos vamos a empezar a recuperar nuestras criptos alrededor de diciembre. Pero no es que recuperemos nuestras criptos en su totalidad, sino recuperaremos las partes de las dos empresas con respecto a lo que tuviéramos en total en la fecha de quiebra. Ya sabéis que el procedimiento contabiliza nuestras criptos en el momento en el cual entraron en quiebra tanto BlockFi como Celsius Network y que recibiremos la parte proporcional dependiendo de si el plan sale en marcha o no. Si el plan sale en marcha, en BlockFi ya estábamos hablando de que íbamos a recuperar en dólares, en Celsius Network iba a ser en criptos. Y no queda mucha historia más porque ya me he repetido bastante con los diferentes vídeos. Os recomiendo que vayáis a los vídeos de donde analizamos el plan de Celsius Network o BlockFi si tenéis algún tipo de duda sobre ello. Por lo demás, creo que no hay ningún tipo de comentario más allá de cuándo vamos a recuperar nuestras criptos, que más o menos lo he contestado. Y algún usuario pues que debatía un poco acerca de qué interesaba más, si las acciones o las criptos. Ya está hecho, yo en mi opinión cada uno tiene que escoger aquello que consideraba que era una inversión que se adaptaba más a sus necesidades. Las criptos o las acciones son interesantes y tienen virtudes y carencias ambas. Con las acciones ya habéis visto que está muy correlacionado con el Bitcoin, entonces si sube el Bitcoin subirá la acción y viceversa.
Sí que es verdad que las acciones, pues nosotros cuando las adquiríamos y cuando las vendamos, pues bueno, seguramente tengas que pasar por Hacienda, y con las criptos, pues si lo transformas en USDC, como continúa siendo una cripto, pues no está tan claro que tengas que pasar aún por Hacienda. Es un poco, sin ser yo experto económico ni ser nada por el estilo, es un poco como continúa siendo una cripto, no lo estás transformando en dólares, no estás haciendo una permuta, no tengo claro si debería o no debería pasar por Hacienda. No soy asesor fiscal, por lo tanto, cogedlo todo en pinzas. Pero bueno, son temas fiscales muy interesantes, pero muy difíciles de tratar, y yo no soy experto, y por lo tanto puedo estar dando información que no sea verdad, y por lo tanto no voy a continuar en este sentido. Pero sí que voy a deciros eso, pues si os sentíais más a gusto, si considerabais que las criptos era el tipo de inversión que se adaptaba mejor a vosotros y que queríais continuar con esta tipología de inversión, pues la mayor parte en criptos era vuestra opción. Si considerabais, no, pues mira, quiero atenuar un poco el riesgo y estoy más cómodo con las acciones y recibir dólares cada mes me es rentable porque ese dinero lo puedo gastar en otras inversiones, pues perfecto. Es que cada trimestre o cada cuatrimestre, que es cuando reparten las acciones del Nasdaq, pues también es otra opción, ¿sabes? Y cada una tenía sus virtudes. Ahora ya está hecho, yo opté por la default, creo, y vamos a tirar hacia adelante con esta y me quedo muy a gusto. Nada más, no sé si hay alguna cosita más que queráis que comentemos, pero ya os digo, he hecho un poco de repaso por los comentarios y quería comentar estas tres últimas cositas que os he dicho. Por último, pues nada, pues lo dejaremos aquí. Estaba viendo yo que ahora estoy enganchadísimo, no sé si esto es un off topic de la parte de preguntas, pero bueno, la serie esta del cuerpo en llamas en Netflix, y os recomiendo encarecidamente que veáis este podcast de aquí. Es el de Jordi Wild, y más detenidamente el podcast que hace este señor, lo hace en catalán, pero creo que ya está la versión en castellano. Y es tremendo cómo explican el caso de la Guardia Urbana de Barcelona. ¿Y por qué? Porque ahora hay mucho debate, y es más, lo he visto con mi pareja, me pareció muy interesante. Os recomiendo que leáis la historia de cómo lo explica este señor y este podcast, porque me ha encantado. Bueno, he hecho un off topic aquí en preguntas, pero nada más, me lo vais a perdonar. Hasta luego. Pues esto ha sido todo, espero que os haya sido de utilidad, y como os he comentado al inicio del vídeo, me voy una semana y media por los Pirineos, vamos a continuar haciendo un poco de senderismo de alta montaña, y nada más, cuando vuelva pues directamente haremos un directo, haremos un vídeo analizando un poco las noticias importantes que ha habido sobre este procedimiento, y poca historia que contaros más. Un abrazo a todos y hasta luego.